cuenta de lo que ha pasado con las cuentas de la luz, valga la redundancia, la ofensiva política de la oposición contra el ministro de Energía, Diego Pardo, a quien buscan acusar constitucionalmente. Hay otros que piden también la salida de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía. Y precisamente tenemos al teléfono al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. ¿Cómo le va, Marco? Bienvenido, buen día. Buenos días, Paula, y buenos días, Mauricio. Muchas gracias por el contacto. Gracias por acompañarnos. A ver, quiero partir desde lo más, o de lo que parece más sencillo, el tratar de volver a explicar qué es exactamente lo que ocurrió. ¿Es correcto decir que aquí hubo un doble cobro del IPC? ¿Que eso es lo que origina este error de cálculo? A ver, permítame brevemente hacer un contexto primero. Estos procesos tarifarios son semestrales. Aquí se tarifica la componente de generación de las tarifas eléctricas, que es aproximadamente el 70%. Diversos analistas estimaban que en este proceso, que debería regir a partir de enero del 2026, estas tarifas, las cuentas iban a subir levemente. Y finalmente nuestra estimación preliminar es que van a bajar levemente, ¿ya? Del orden de 2% promedio nacional. Y esa baja se explica por diversos factores, porque aquí hay muchas variables en juego, pero una de ellas, que es la que está más en estos momentos comunicacionalmente demostrada, es la corrección metodológica que se hizo a el ajuste por reajuste de la diferencia de facturación, que es una cosa bien técnica. Es solamente un componente de todas las tarifas, o sea, no es que toda la tarifa tenga este problema metodológico, sino que una componente menor de estas tarifas, que son saldos que se reliquidan. Perdón, ustedes hablan, incluso en la declaración pública que emiten ayer en la tarde, de esta corrección metodológica, que es un término que ocupan varias veces. ¿No es un error? Mire, lo que ocurre es que aquí esta tarifa o esta componente de las tarifas, la metodología para estimar el reajuste que dice la ley que hay que hacerlo por tasa de interés, se estableció en el año 2017. Desde el año 2017, es decir, hace 8 años, sistemáticamente se ocupó una cierta metodología de reajuste. Y eso es lo que nosotros identificamos en este proceso, producto de las revisiones que normalmente hacemos. Identificamos que esa metodología era inconsistente, era derechamente inadecuada, porque estaba sobreestimando el efecto de la inflación en estos reajustes que se hacen a este componente de las tarifas. Y por lo tanto, como la metodología es inadecuada, nosotros la corregimos y cambiamos el criterio metodológico al que estimamos el correcto. Eso es lo que se hizo. ¿Cuál es el efecto de la corrección? Porque aquí usted plantea, y uno dice, no puede ser sino una buena noticia, que la estimación de la Comisión Nacional de Energía es que levemente van a bajar las tarifas desde enero. El punto es, ¿cuál fue el efecto de esa corrección metodológica? Porque en el fondo, al enmendar los números, al corregir el doble cobro, las personas dicen, bueno, va a bajar en enero, pero los parlamentarios decían ayer, perfecto que baje en enero, pero esto debería bajar antes, porque llevamos cuánto tiempo con doble cobro a propósito de esta sobreestimación de la inflación. El ministro Pardo ayer confirmaba que el doble cobro, por ejemplo, se había producido el 2018, 19 y así sucesivamente. Sí, efectivamente, como le digo, esta metodología y esta forma de calcular estos reajustes de la componente de una componente tarifaria se mantuvo durante 8 años. Claro. Estamos hablando de 13 decretos tarifarios en 3 administraciones distintas que ocuparon sistemáticamente el mismo criterio. Ahora bien, cuando nosotros identificamos esto, evidentemente nuestro deber es corregirlo y instruimos en el informe técnico preliminar que ese dinero debe ser devuelto automáticamente a los consumidores en las cuentas. Y eso es gracias a que la normativa vigente, producto de las últimas leyes de estabilización, permiten hacer ese ajuste o esa reliquidación en forma automática en este proceso tarifario. Eso es lo que hicimos. Inmediatamente, identificado, la solución es que se devuelva y eso está establecido en el informe. Marco Mancilla, si fuera posible con la mayor precisión, ¿cuándo se dieron cuenta de esto? ¿Hace un par de días? ¿Hace un par de semanas? No, esto es en el proceso de elaboración del informe técnico preliminar actual. Es decir, esto debe haber salido ahora a principios de octubre y el trabajo para eso se inicia en julio, cuando termina... cuando entra en vigor el decreto anterior. Ya, pero ¿cuándo se dieron cuenta? ¿Hace un par de meses? En el segundo semestre. No, estaba en el segundo semestre, más un tiempo, ¿no? ¿Cuántas semanas? Yo diría un mes. En el caso técnico de la CNE, ¿Pero se dieron cuenta en forma de hallazgo o se dieron cuenta porque venían trabajando en esto que ya lleva aplicándose así hace 8 años?
No, nosotros nos dimos cuenta porque la CNE, sobre todo este año, que hemos tenido también más tiempo técnico, los profesionales, para poder revisar estas cosas, hemos implementado mecanismos bastante modernos, digitales, automatizados de revisión y de consistencia. Ya. Y eso se corrió, se analizó, y los equipos técnicos, gracias a eso, encontraron esta inconsistencia, la verificaron efectivamente que aquí había algo raro, lo miraron hacia atrás y se dieron cuenta que venía esto desde siempre, y en ese momento se decide que hay que hacer esto, que hay que solucionarlo. Ya, se han dado varias cifras de lo que se cobró de más. He leído 100, 110, 115 millones de dólares. ¿Cuánto se habría cobrado de más? Sí, del orden de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Y ustedes cuándo informaron al ministro de todo esto? A mediados de septiembre, hace unas cuantas semanas. O sea, el ministro sabía de todo esto desde mediados de septiembre. Sí, efectivamente, pues porque en el momento que uno ya hace el levantamiento técnico, que es nuestro rol, y busca la solución, que también la buscamos, le mostramos al ministro cuál es la situación y qué es lo que debía hacerse ahora en este proceso tarifario, y qué es lo que finalmente hicimos, en coordinación obviamente con el ministro. ¿Y no les pareció importante en su momento hacer esto público, que no fuera una develación periodística en definitiva, quien diera cuenta públicamente de toda esta situación un mes después de descubierta? Evidentemente todo esto se hace público, pero nosotros seguimos los canales institucionales, y lo que corresponde a la CNE como organismo regulador, el momento que inicia el proceso tarifario públicamente es cuando emite su informe técnico preliminar, y de hecho así lo hicimos el día martes. Ese es el momento en que esto se hace público y se somete a observaciones de toda la industria, de la generadora, distribuidora y al público en general. Ese es el momento, por lo menos desde el punto de vista técnico nuestro, que es lo que corresponde, y obviamente previamente informar al ministro. Estamos conversando con Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Marco, en términos bien concretos, lo primero que quería preguntarle, ¿por qué es importante para ustedes, en el contexto de esta discusión y esta polémica que se genera, el término preliminar en relación al informe técnico? Eso es la jerga regulatoria. Pero no normal. Significa que la corrección a la metodología vaya a cambiar, no significa que la estimación de la leve baja de las tarifas en enero tampoco vaya a cambiar, digamos, ¿no? Mire, todos los procesos Porque el ministro lo ha puesto como un elemento como para, no sé si defender, pero para explicar lo que está pasando y el revuelo que genera. No, mire, el término preliminar es porque eso está establecido en la ley de servicios eléctricos. Todos los procesos tarifarios de la CNE son participativos, con instancias de observaciones por parte de las compañías y de otros interesados, y por lo tanto siempre se hace un informe técnico preliminar. Después de un plazo se reciben las observaciones, se revisan, se decide, se hace un informe técnico definitivo, que es el que se le envía al ministerio correspondiente para que éste luego elabore el decreto. Es el transcurso normal de cualquier proceso tarifario. Ahora, bien, efectivamente, al ser preliminar, esto va a estar sujeto a observaciones de las compañías, y veremos qué observaciones llegan y las analizaremos en su mérito. Hay veces en que se cambian algunas cosas entre un informe, entre un preliminar y un definitivo, otras veces no. Todo depende del mérito de las observaciones que nos lleguen. Ahora, algunos podrán decir, bien que se haya descubierto este error, esta corrección metodológica, pero hay quienes también se preguntan, si esto comenzó a ocurrir el año 2017, ¿por qué no se detectó antes? Mire, son esas cosas que también uno se pregunta cuando le informan los equipos técnicos de estas situaciones. Y uno dice, ¿cómo esto? En 8 años, nadie, pero absolutamente nadie. Efectivamente, eso es verdad, nadie reparó en esta situación. Nadie desde el punto de vista técnico, nadie desde el punto de vista ministerial, como le digo, varios ministerios involucrados, varias administraciones, nadie del mundo de la asesoría, de los expertos, de la academia, de varios que replican nuestros cálculos, de hecho, para efectos comunicacionales, para efectos de prensa. Nadie reparó en esto. Esa es la verdad. ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene usted? No, yo la verdad es que a esta altura ya no tengo explicación. Yo le digo, creo que debe haberse instaurado un criterio metodológico al comienzo, hace 8 años, en el 2017, cuando se implementó la ley 19.936, y la gente lo fue replicando en forma automática probablemente. Además, esto es
Como le digo, es una componente de la tarifa en general menor, no es algo, no es el factor más relevante. Lo que ocurre es que ahora pasa a ser más relevante porque habían saldos más importantes acumulados. Y eso a propósito del congelamiento de la tarifa, ¿no? Como que se juntaron ambos procesos. Efectivamente, a propósito del congelamiento de tarifa y a propósito de que post pandemia la inflación aumentó muchísimo. Entonces, esta diferencia metodológica es más relevante. Ahora, aquí, si hubo un cobro de más, hubo un doble cobro para los consumidores, ¿hubo una doble ganancia durante todo este tiempo para las empresas que corresponde? Evidente, pues todo lo que está de más o de menos en alguna parte queda. En este caso, ese dinero es que se le pregunto también porque puede no resultar, puede no ser un elemento baladí que las empresas o los asesores que usted menciona tampoco hayan corregido o apuntado a la necesidad de corregir esta metodología hace 8 años, digamos. Sí, no, efectivamente ninguna empresa, como le digo, esto es un proceso normal de observaciones, nunca ninguna observó o reparó formalmente respecto de esto. Ya. En el momento de pensar en la devolución de esto cobrado de más, y en términos muy simples, no sé, si mi cuenta están siendo 100 y correspondía a pagar 98, esos 2 de diferencia se me van a devolver reajustados, se me van a devolver con intereses. Alguien ayer se planteaba incluso a nivel político que esto, más allá de la devolución de lo que se cobró de más, debiera haber adicionalmente una compensación. La devolución es lo que nosotros estamos disponiendo e implementando en nuestro informe técnico, que esperamos que esto va a seguir su curso, como le digo, y una vez que llegue al decreto, esto va a entrar en vigor. Por lo tanto, esa devolución ya está estipulada en nuestro informe, y esa devolución es íntegra, con los reajustes correspondientes, todo reajustado, es decir, no se pierde nada, eso está establecido en la ley y en las normas vigentes y por lo tanto así va a ser. Ya, ahora, hoy día lo publica el diario El Mercurio, entrevistan a Jorge Germán, que es un consultor, un especialista, digamos, que es bien conocido en el sector, que él dice que después de todo este error de cálculo, lejos de bajar, las tarifas incluso podrían subir el próximo año, y él plantea que esto ocurre porque hay una deuda con las distribuidoras. ¿Es efectivo? Sí, efectivamente, eso de público conocimiento. Del proceso tarifario, las tarifas del proceso tarifario anterior están vigentes, entraron en vigencia el año pasado, pero aun cuando en términos reales eran muy similares a las tarifas que estaban en el 2019, hubo un efecto justamente de inflación acumulada que está pendiente de reliquidar, y esa reliquidación la tiene que instruir la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya, ¿y eso ocurriría cuándo? Porque algunos hablan del primer semestre, o sea que en vez de bajar las tarifas, incluso por todos estos otros factores, terminen subiendo, o ya hacia mediados de año. No, de verdad que yo desconozco los timings de la superintendencia. Entiendo que durante este año le estaba pidiendo información a las compañías distribuidoras, porque esto hay que hacerlo detalle a detalle, es decir, cliente a cliente, y están en ese proceso de análisis de información y luego de implementar un plan de reliquidación que tiene un tope en todo caso por ley de que no puede ser más del 10% de la cuenta. Hay distribuidoras en que esa reliquidación es bastante baja, pero otras que es más de mayor magnitud. No desconozco el timing que tenga la superintendencia para aquello. Marco, ayer algunos parlamentarios, no recuerdo bien si fue, por ejemplo, la diputada Carol Cariola, pero ella evidentemente, en lo que conversábamos antes, no celebraba la leve baja que se va a producir en las cuentas de la luz desde enero, pero decía en este contexto de doble cobro tan acumulado en los años, tal vez lo que debería pasar es que esa baja en las cuentas se adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que eso pase? A ver, nosotros una vez identificada esta situación, como les digo, lo técnicamente correcto era inmediatamente corregirlo y estipular que se devuelva esos dineros, y eso se hace formalmente de acuerdo al proceso que está arreglado por ley. Y ese proceso es este informe técnico que estamos emitiendo ahora. Y eso es automático, inmediatamente, cuando entre en rigor esas tarifas, eso se descuenta. Ese es el proceso legal. Y eso es enero, según el cálculo.
Sí, eso es enero. Ahora, a propósito de los parlamentarios, ayer, junto con todo este debate que se levanta de una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Energía, también hay algunos parlamentarios que estaban pidiendo su salida, o de miembros de la Comisión Nacional de Energía. ¿Es algo que usted haya pensado? A ver, mire, las opiniones de los actores políticos son totalmente legítimas y es parte de la democracia. Yo no tengo mayor opinión respecto de eso, ni me corresponde pronunciarme. Lo que sí le puedo decir, nuestro foco como organismo técnico regulador del Estado es afrontar esta situación y solucionarla. Y en eso estamos desde que emitimos el informe técnico y vamos a seguir estando. Todos los equipos técnicos de la CNE, que son muy profesionales, altamente calificados, están abocados, al menos lo que tienen que ver con las partes tarifarias, a este tema. Y eso vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, nuestro deber como corresponde. Lo demás ya es algo que está fuera de mi control. Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, gracias por esta conversación con ADN hoy. No, muchas gracias a ustedes. Que le vaya Buenos muy bien. días. Hasta luego.